Tomo segundo, 26 noviembre de 1911, hora 20. Buenas noches, paz entre nosotros, amor os una. Heme aquí a vuestro lado. Habéis conmemorado un día, que aunque como espíritu y haber pasado 19 siglos, yo no he olvidado tampoco, tiene este día eternos recuerdos de ventura y es una buena página de mi archivo. 1. Los desposorios de José y María, uno de los más felices de la humanidad. Aunque me encuentro en mi luz tenue comparada con la de los grandes maestros y en especial con la del jefe superior, el gran Xavier, no soy de los más ignorados. Bastara que de mí procediera un nombre, para ser llamado el patriarca de la humanidad. Más quedan varios nombres de mis hijos y de mi esposa María y de la primera Débora, y aún entre ellos está el que hará la unidad de la humanidad, que será la verdadera redención, primero planteada por Jesús y más tarde por otro que fue mi hijo. El mundo es llevado al progreso, por esto soy menos ignorado que algunos de mis hermanos. Sin embargo, no fui en aquellos tiempos el que más luz hiciera, pero dentro de las leyes que nos regían, cumplí mis deberes y adelanté el progreso lo que me fue posible, porque el tiempo no era a propósito para hacer hechos de historia, pero sí para embellecer el arte y dar brillo a las obras, a la ley mosaica, la de los 8 mandamientos divididos en 10, que era buena ley, si no estuviera adicionado el egoísmo de los hombres, ley que comprendían bien y por eso se llevaba la atención toda de mi hijo primero de mi esposa María, causa por la cual no encuadraba con mi carácter. Yo, que era varón fuerte y comprendía mis deberes en el mantenimiento de mi numerosa familia, no podía avenirme con aquel niño irreductible e inútil para el trabajo, porque se necesitaba para cubrir con decencia las necesidades de la casa. Yo quería demasiado a mi joven esposa María y del trabajo solo esperaba para que nada faltara. Gracias a su amor y buen criterio, María cortaba mis abrumadoras miradas hacia aquel hijo. Ella sabía y comprendía en su amor de madre y esposa la debilidad del uno y los deberes del otro y con sabiduría se imponía. Dispuse y lo mandé a Jerusalén, encomendándolo a mi hermano en creencia y amigo José de Arimatea, con el encargo de educarlo para ennoblecer el taller del obrero, porque, según mis conocimientos, la ley del trabajo era primero. En mi sencillez de hombre entonces, no podía conocer otra ley y no estaba equivocado, pero no penetraba en la misión de mis hijos. Hoy comprendo y comprendí tan pronto mi espíritu pasó a la patria de los espíritus, que el trabajo se divide en puntos. Vi que yo fui el obrero de un pueblo y que Jesús era el obrero universal y quería trabajar en la libertad de su espíritu. Vi que al mandarlo y encomendarlo a mis hermanos de Jerusalén, había cumplido una imposición de la ley divina, por cuya ley también tenía afines que estudiaban el secreto de las cosas que la religión prohibía, y esos afines sirvieron al espíritu de Jesús llevándolo a la Cábala, y allí rememorarían los espíritus su misión. A mi hermano le escribí una carta cuyos términos conocéis, y fue sí llevada por Jesús, fue al templo, llegó a sus oídos la discusión de los doctores, los cuales no podían descifrar el problema del perdón entre hermanos, problemas pasables hoy por los conocimientos de los obreros. Jesús se empinó sobre sus pies y contestó a una pregunta que le fue dirigida, quedando los doctores conformes con su contestación. El niño dio con el lugar que buscaba. Dio con el germen que él traía y la luz apagada por la niñez empezó a tomar fuerza y brillo y a reflejarse en la mente revolucionaria del Mesías de la libertad. Pero saliendo de las leyes que rigen la materia, el sentimiento de la familia no hacía efecto en él. Por eso, el niño no oía los consejos familiares, principiaba la emancipación de la familia y solo oía la voz de su misión. Y como descifraba lo que ninguno en igual edad podía descifrar, no le entendían. Ni yo tampoco. Unos lo tenían por loco, otros por iluminado y epiléptico, y a mí me tenía siempre de mal humor, dado mi carácter fuerte y escasos conocimientos en las doctrinas que él exponía y explicaba. Pero es que en mí podía más el amor de la sangre y la necesidad de su ayuda material en el trabajo del taller, al cual nunca se sintió dispuesto. Ni su constitución endeble le permitía el trabajo de la materia, porque su espíritu necesitaba toda la fuerza de ésta.
¿Cuál era el trabajo que él tenía? Ya lo sabéis, preparar el camino a los hombres para enseñarles el amor, porque esa era la misión que traía, abatir las supremacías y predicar la unidad y el amor, para dar la unificación de toda la humanidad, para hacer conocer que todo es un solo ser y triunfó por su principio. Pero los sacerdotes, aquellos doctores que de niño lo admiraran en la contestación cuando hombre, le temen y contra él le llevan la opinión del pueblo, que como estaba en la ignorancia y el prejuicio, Jesús, se ve perseguido por el mismo pueblo que lo acompañara y lo oyera en la sinagoga. Él se emancipa de la familia y yo parto a la patria verdadera de las almas, desde donde contemplo los triunfos de Jesús, es decir, el triunfo de sus doctrinas. Estas eran aceptadas, porque Jesús atraía con sus fluidos, y con ello dio tal cúmulo de enseñanzas, que han perdurado a pesar de la desfiguración con que han sido presentadas a la posteridad. Jesús no llegó al apogeo, porque sus doctrinas saludables anatematizaban el libertinaje y orgullo de castas y los sacerdotes y jueces encontraron causa para llevarlo al suplicio. Pero la revolución estaba hecha en la solidaridad de sus enseñanzas y la siguieron haciendo sus discípulos, por un tiempo, hasta la transformación de la Iglesia, de esta Iglesia apócrifa, que tanto nos ha hecho sufrir con su sucio comercio. Ya sabéis la historia. La tradición había corrompido las doctrinas del epiléptico, no podían los padres de esta iglesia establecerse sobre bases de sacrificio, necesitaban ser solos, dominar y darse al Fausto y a la concupiscencia y para eso, necesitaban bases sólidas y las tomaron de todas las religiones. Los hombres del orgullo y de la carne, los que explotaban el alma del hombre y el nombre de Dios, fundan la religión y terminan por no darle el nombre del hijo de José y María y aún no sacan a sus padres naturales, del derecho de ley natural, hacen una religión apócrifa y nos toman por su mejor mina y nos sacan de la unidad, para hacernos la singularidad irracional. Fue muerta la flor sin dar el fruto sazonado, pero Jesús sabía que había dejado una rosa, pero una rosa llena de espinas. ¿Sabéis para qué la rosa tiene espinas? Para que no se le rodee la serpiente venenosa. La flor es delicada y el Padre la ha dotado de esa defensa, y esa rosa que Jesús sabía que quedaba y en su día daría el aroma a todo el mundo cuando los tiempos fueron llenos. A fin suyo era y él ha cultivado con empeño esa rosa, multiplicando los aromas y la belleza y rodeándola de espinas de mayor defensa, porque las serpientes se han vestido de una camisa más fuerte que la que a él lo rodeó. Jesús no fue tan humilde como lo quieren hacer hasta hacerlo un juguete, era humilde de corazón y entre los humildes, pero enseñaba las espinas de que su flor estaba adornada a los hombres malos, para que no se le enroscaran. Ved sus contestaciones al hombre de desvarío y al publicano y colegiréis de aquellos momentos de cólera, como sabía enseñar sus espinas la humilde flor. Es preciso que así sea el misionero, no pueden estos ser humildes más que de corazón, que es la humildad que el Padre nos pide. El misionero tiene que ir enseñando las espinas de su defensa, para librarse de las serpientes. Los apóstoles que Jesús iniciara en la luz de la verdad, se repartieron por todos lados cuando tantos errores había y sembraron la semilla de la libertad entre los pueblos esclavos, para los que proclamó la libertad. La libertad vino, pero las espinas de la flor eran débiles y pasó rápida la época de la flor y señaló época y nueva era, dándole a la doctrina el nombre apócrifo, que ha tenido que vivir de la sangre de sus componentes. Mas en medio de estos acontecimientos, hemos visto que la rosa se entreabría y Jesús la cultivaba, hemos visto la profecía cumplida, que Jesús recibió del Espíritu de verdad. Y cuando la rosa está en todo su desarrollo y sus espinas están fuertes para no dejarse enroscar y apretar por las serpientes, era el tiempo lleno y, he aquí porque ha descendido y habéis presenciado el advenimiento del Espíritu de verdad, aunque hoy, como fiscal acusador. Sí, los tiempos han llegado y los espíritus de Dios lo dicen en todas partes y difunden la buena nueva. Son espíritus afines de Jesús que le han seguido como satélites y, alguno de vosotros sois de ellos y a él estáis unidos, no solo por la ley del trabajo, sí que también por la ley de la materia.
para dar testimonio y la ley del amor, que él no pudo implantar porque las serpientes se le enroscaron y lo llevaron al patíbulo. Es ese, hasta hoy desconocido careo que debía haber, en el que, cada cual buscará la mayor defensa. La rosa enseñará sus espinas, repartiendo su aroma saludable, las serpientes se querrán enroscar y cortar la rosa por su tallo, pero se convencerán de su debilidad y el dolor de los pinchazos de las espinas que rodean al tallo de la rosa, a unos curará sus llagas por el arrepentimiento y otros lanzarán hacia la hermosura y lozanía de la rosa sus espumarajos y venenos. Pero esa rosa del jardín del Padre, esa alma, está defendida por el Espíritu de verdad y vigila a las serpientes. Os da su bendición, José el Carpintero, N.B. Hice algunas preguntas de grandísimo interés que me fueron contestadas, pero no puedo publicarlas aquí, el día que sea ahora las diré en público. Joaquín Trincado.